Conversatorio taller virtual, elaboración de publicaciones académicas innovadoras en el marco del primer ciclo de inducción del programa E-Alfin 2020. Bienvenidos al conversatorio taller sobre la elaboración de publicaciones académicas innovadoras. La Universidad Técnica Nacional, la Vicerrectoría de Docencia, el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y la Red de Innovación Académica se complacen en ofrecer este espacio con el propósito de apoyar al profesorado y a la comunidad universitaria interesada en los procesos de producción de documentos que difundan buenas prácticas, innovaciones o investigaciones que se generan en la academia. Entonces aquí procedemos a preguntarnos por qué es que en realidad se hacen investigaciones académicas. En 1998 la UNESCO se pronunció acerca de la importancia de hacer investigaciones académicas y dentro de esa pronunciación que hizo la UNESCO, algo muy importante es que aplicaba a que se aumentaba la capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, incluso transformaba y provocaba el cambio, además de atender las necesidades sociales, fomentar la solidaridad y la igualdad, preservar y ejercer el rigor y la originalidad científica, que son bases primordiales para querer salir adelante con respecto a lo que es investigación y más en universidades públicas. El Premio Nobel de Economía, Gary Becker, fue quien en su discurso habló muchísimo acerca de cuán importante era la investigación científica. Dentro de su discurso, él dijo, hagamos del estudiante un investigador crítico, autogestor, generador de desarrollo, capaz de interactuar en equipo con personas de otros saberes y de proponer alternativas con argumentación y espíritu de ayuda hacia el ser humano y el entorno. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿cómo elaborar producciones académicas innovadoras? Hay 4 elementos que establecen las bases para la escritura científica. El primero, claridad. Esto significa tener dominio del tema, lo que implica realizar previamente una lectura crítica actualizada con apoyo de referencias, sean libros, artículos científicos, manuales, entre otros. De esta manera se pueden escribir ideas precisas, es decir, oraciones con sentido completo, donde haya un uso adecuado de las reglas ortográficas. El segundo elemento es la estructura. Este componente considera la introducción, el desarrollo y la conclusión que debe tener cada manuscrito. El tercero, coherencia. Se refiere al abordaje del contenido, al uso de conectores entre párrafos. ¿Qué es un conector? Son pequeñas frases que enlazan ideas, como de esta manera, en este sentido, como se explicó líneas arriba, entre otros. Asimismo, es necesaria la relación entre el texto y las figuras que se incluyan en el trabajo. El cuarto elemento es la síntesis. Es un resumen de las ideas relevantes, por lo que se debe diferenciar lo esencial de aquello complementario. El uso de herramientas como gráficos, diagramas, matrices, facilitan la demostración de lo que es prioritario, de ese aporte científico que se realiza. Una vez que tenemos claros los elementos de cada producción académica, se deben establecer las bases dentro de las que ocupa un lugar fundamental los objetivos. Los objetivos, en este caso, es la parte más importante porque se encuentra dentro del abstract. De hecho, la primera línea que vamos a encontrar en el abstract es el objetivo general de la investigación. ¿Qué debe tener este objetivo? El propósito principal, el qué, el cómo, el para qué, el cuándo, porque es fundamental que eso es lo que atrapa al lector a la hora de hacer nuestros artículos científicos, porque queremos hacer artículos científicos para que nos lean, para hacer divulgación de la ciencia. Entonces es tan importante porque la primera línea es ni siquiera pensar en cómo inicio el abstract de otra manera, no, el abstract se inicia con el objetivo general que debe contener todos estos elementos para poder ser
más atractivo hacia el lector, que de igual forma el abstract o el resumen es lo que más se lee de cada artículo. Mucha gente nada más lee el resumen y a partir de ahí dice, ¿este me sirve o no me sirve? De hecho, como el tip que se da en investigaciones, lea el abstract y las referencias. Ahí usted sabe si la investigación vale la pena para lo que, el desarrollo que usted está haciendo. Además, hay muchos tipos de verbos utilizados en investigación. No sé, se ha hablado de la taxonomía de Bloom, pero la taxonomía de Bloom tiene un enfoque educativo, no tanto un enfoque investigativo. Por ejemplo, esos son como dentro del montón de taxonomías que existen para explicar y cuantificar la realidad. Podemos utilizar los verbos determinar, analizar, comprobar, medir, etc. Para comprender la realidad podemos utilizar verbos como interpretar, explorar, descubrir, igual. Los verbos describir, identificar, conocer, diagnosticar y evaluar son verbos más flexibles. ¿Qué quiere decir más flexibles? Que pueden estar dentro de diferentes metodologías, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta, que eso es mucho lo que tiene que ver a la hora de hacer una investigación. Dependiendo de nuestra metodología, así hacemos nuestros objetivos, que al fin de cuentas es todo un rodeo el que hace que nuestra investigación sea suficientemente comunicativa, informativa y que nos sirva para divulgar la ciencia y también para que otras personas amplíen sus conocimientos. Otro elemento fundamental de la producción académica es el marco teórico. Para la elaboración del marco teórico resulta de gran valor la utilización de un instrumento de aprendizaje significativo denominado mapa semántico. El mapa semántico ha sido empleado con éxito en diversas aplicaciones del aula universitaria dentro de un enfoque constructivista. Constituye un organizador gráfico de las categorías de la información acerca de un tema en estudio. Ayuda a observar cómo las palabras se relacionan entre sí. Es un proceso dinámico que parte de los conocimientos previos de los estudiantes para luego integrar la nueva información. Favorece el análisis, la adquisición de nuevos conceptos, el mejoramiento del vocabulario y la comprensión lectora. Además, se utiliza como técnica de estudio o como soporte en la estructuración del marco teórico dentro de un trabajo de investigación, una conferencia o en la elección de los principales temas o apartados que puede contener una obra como un libro, manual o artículo. ¿Y cómo se elabora un mapa semántico? A continuación se explicitan los principales pasos que conlleva su diseño. Primero hay que pensar en el tema o en el concepto madre. ¿Qué quisiera yo investigar? ¿Sobre qué tema quisiera investigar? Cuando parto de esa idea, por ejemplo, el tema de innovación, ¿qué ideas se generan a partir de innovación? Quizá la palabra transformación, mejora, importancia, tipos, conceptos, beneficios. O sea, todas aquellas palabras que se generan a partir de innovación y emprendimiento, entre otras, puede ser antecedentes, importancias, tipos. Cuando yo realizo esa lluvia de ideas, también selecciono cuáles serían las más importantes o las cuales quisiera abordar y entonces voy a enumerarlas siguiendo de una forma lógica, coherentes, siguiendo la direccionalidad contraria a las manecillas del reloj, y podría pensar que para abordar el tema de innovación, primero hay que hablar del concepto, después de antecedentes, luego de su importancia, posteriormente de los tipos de innovación y quizá como punto 5 los beneficios, de tal manera que ya tengo una estructura muy clara, muy sencilla, pero muy concreta sobre cómo poder abordar el tema de innovación en un escrito, o en un trabajo de investigación o incluso en una conferencia. Una vez que yo haya organizado con el mapa semántico, el marco teórico, puedo abordar también el tema metodológico, que eso es fundamental en un estudio, en un trabajo, pensando si mi trabajo va a ser de carácter exploratorio, descriptivo, explicativo, va a ser un estudio de caso, o sea, ¿qué método voy a utilizar para la recolección de esa información no existente? Esto es fundamental que esté claro en un manuscrito científico, porque no solamente tenemos que apoyar el trabajo de otros teóricos que han abordado ese tema, sino también qué es lo nuevo que quisiera indagar sobre ese trabajo como tal. ¿En qué población me voy a apoyar? ¿A quiénes voy a consultar? ¿Qué método voy a utilizar para recoger esa información?
el tipo de población, la cantidad, si va a ser un censo o una muestra. Ese es un abordaje fundamental en ese trabajo de campo, en ese paso a paso. Entonces, como pueden ver, eso es una especie de esquema para saber qué es lo más importante que está dentro de un artículo científico. El título debe identificar el tema principal o mensaje del artículo. Y digamos, desde los lineamientos de YouLook, nosotros aceptamos que el título tenga como máximo 15 palabras. Ese sería como el máximo que puede tener un título, donde tiene que ser suficientemente explicado el tema central y además de eso que en los buscadores o como se les llama, tesauros, tengan todo el vínculo para que sea fácilmente buscar, ya sea cuando esté indexado, ya sea cuando se pone en Google. Entonces es muy importante el título, es una parte fundamental, porque tiene que atraer a los lectores, porque tiene que ser corto. El abstract, que es una de las partes más importantes, como ya anteriormente lo dije, porque es lo primero que lee la persona cuando está haciendo su investigación. Entonces, por eso esa parte es fundamental, que incluya los objetivos, el método que se utiliza, la población con la que se trabajó, los resultados, tiene que incluirlos también, porque es muy importante que en el resumen estés de una manera demasiado específica toda la información y que la persona, o de igual forma, cuando se analizan los índices de investigación, el abstract es lo primero que se ve. Luego, los keywords, las palabras clave, que son súper importantes porque es mediante los cuales se buscan en hay unos robots que se llaman los crawlers. Los crawlers son los encargados de buscar todas las palabras claves en todos los textos. Entonces, desde los lineamientos de YouLook, nosotros aceptamos 5 palabras claves, no menos, no 3, no 2, 5, y cada artículo debe tener 5 palabras claves. Entonces, después de eso vamos a tener el texto principal, el desarrollo del texto, que va a ser la introducción, los métodos, los resultados y la discusión, que ahí hay como unas preguntitas generadoras que principalmente es para responder a cada una de las partes. Y por último tenemos las conclusiones y referencias y el agradecimiento y material de soporte, que por lo general eso es opcional, pero las conclusiones y referencias sí son muy importantes. Luego, nuestra perspectiva es, además de que hacer un artículo científico como tal, es que el artículo contenga un componente innovador. Y entonces, desde la UTN, desde la política de la UTN, la innovación se asume como un concepto polisémico y multidimensional. La generación y replanteamiento de paradigmas, teorías, principios, conceptos, servicios y productos. Incluso la capacidad de utilizar o resignificar enfoques educativos, estrategias, materiales y recursos. Es el espíritu emprendedor, donde el liderazgo, la creatividad y la motivación se complementan para crear nuevos escenarios. La transferencia de nuevos saberes para mejorar distintos procesos y entornos. Por eso, entonces, dentro de la política, el concepto de innovación es muy amplio. Por lo tanto, dentro de la revista científica, cuando pregunten cómo se puede hacer un artículo, y además es un artículo que tenga este componente innovador, analizar qué son toda esta lista es exactamente los componentes innovadores, el concepto polisémico y multidimensional. Entonces, dentro de la revista se trabajan diferentes temáticas, en este caso de la innovación pedagógica, social, tecnológica, ambiental y el emprendimiento. Y recibimos 6 tipos de publicación académica. Ese es el artículo de investigación o científico, el artículo de revisión bibliográfico, el estudio de caso, el ensayo académico, el informe o avance de investigación, y la recensión o reseña de un libro. Entonces vamos a ir como paso por paso. ¿Cómo elaborar un artículo científico de una manera muy sintética? El artículo científico es un derivado de un proceso investigativo teórico o aplicado. Y la extensión máxima son
25 páginas. Y sí es algo como muy importante de respetar, que esa es la extensión máxima para un artículo científico. Muchas veces se hacen artículos científicos más teorizables que llegan a 60 páginas y pretenden que así se metan a las revistas. Y no, siempre se tienen que adecuar para cada una de las revistas, y cada una de las revistas tiene en sus lineamientos cuánto es el número estimado de páginas para cada una de las publicaciones académicas. En este caso, para YouLook, la extensión máxima de un artículo científico es de 25 páginas. ¿Y qué es lo que contiene un artículo científico? Título, la afiliación, las palabras claves, el resumen, la introducción, los antecedentes, los referentes, la metodología, los resultados, las conclusiones, los agradecimientos. Eso es lo que contiene un artículo científico. Luego, ¿cómo elaborar un artículo de revisión bibliográfica? De hecho, que en muchas otras revistas se les llaman los metaanálisis que se hacen. Son investigaciones enfocadas en el análisis y discusión de la información bibliográfica adherida a criterios científicos. Y esta debe tener una extensión entre 15 y 20 páginas, donde se consideran los componentes de título igual, la referencia, el resumen, las palabras clave, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, el agradecimiento, las referencias y los anexos, que eso están en casi todas. El estudio de caso, ¿qué es lo que hace? Describe las situaciones o hechos concretos para abordar un fenómeno o problema de manera sistemática y profunda. Y la extensión de un informe técnico comprende de 8 a 15 páginas. Hay estudios de caso, incluso en mi experiencia, que han sido de 6 páginas y están muy bien elaborados y tienen el título y tienen las referencias, tiene absolutamente todo, pero que no llegó a las 8 páginas y son 6. En ese caso, porque pasa por filtros de revisión, el comité editorial, los pares evaluadores, y ya a partir de ahí se dice, sí, claro, está muy completo, tiene 6 páginas, pero no hay problema. Entonces también como esa cuestión de la extensión está muy ligada con la evaluación ya propiamente de la publicación. El ensayo académico, que es otro muy importante, es la defensa de una o varias tesis con argumentos o contraargumentos sobre un objeto de estudio específico. De igual forma, la extensión es de 8 a 15 páginas. Y luego tenemos un informe o avance de investigación. Se refiere a investigaciones realizadas en un campo o tema determinado, pero que aún no se han concluido o no se han aplicado. Entonces, que está en sus primeras etapas. Igual, con todos la lista de partes que tiene cada uno. Luego la recensión o reseña de un libro, la reseña y comentario de una obra, libro o artículo de reciente publicación. Esto es muy importante porque para YouLook la recensión es de un libro que tiene poco tiempo de haberse publicado. Digamos, en este momento nosotros recibimos a partir de 2019, primer semestre del 2020, cuando se está hablando del número 2 de la edición segunda que sale en diciembre, porque son libros que tienen que hablar principalmente de un elemento innovador y tienen que ser recientes, es fundamental. Este es el único que es corto, es preciso y no debe extenderse más de 2 páginas. E incluye los elementos de portada, la revisión que se hace. Luego, muy bien, esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque ya establecimos las bases teóricas de cómo hacer una publicación académica. Les establecimos también cómo es que se ordena los tipos de publicación académica, y desde YouLook, cómo vemos el complemento innovador y además cómo ir construyendo ese complemento innovador en cada una de las publicaciones académicas. Luego, muy bien, ¿cómo hacemos para publicar en YouLook? En este caso, utilizamos el sistema que se llama Open Journal System, o el OJS como es más comúnmente conocido. El OJS es el sistema que se encuentra en el portal de revistas. Con ese sistema se editan todas las revistas y les voy a demostrar. Ustedes ingresan al portal de revistas de la Universidad Técnica Nacional y en esta parte de aquí tienen que registrarse para poder subir cualquier artículo científico a las diferentes revistas de la UTN. En este caso, como ya yo tengo mi usuario, nada más voy a entrar, ya lo tengo aquí inscrito, voy a colocarle la contraseña y entro. Estamos igual en el portal de revistas, pero ya reconoce mi usuario. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Yo escojo
a la revista YouLook. Muy bien. Aquí en la revista YouLook ustedes van a poder encontrar varias formas de acceder a la información. En este caso, en los anuncios tenemos la información que tiene que ver con las temáticas, los tipos de publicaciones, qué significa la palabra YouLook. En estos QR ustedes pueden acceder ya a la información más directa también de la revista como de los lineamientos. En esta parte de acá ustedes pueden acceder a los lineamientos, nada más la identifican con el QR y ya pueden acceder a ellos. Además de eso, tenemos la información de que estamos en proceso de recepción de artículos, el cual más o menos va a durar por ahí de la primera semana de abril, que dejamos de recibir publicaciones académicas, y de igual forma este QR los va a llevar a todos los lineamientos, pero dentro del portal de revistas también se puede ir a todos estos. Lo que quiero enseñarles es más o menos para explorar y que ya cada quien lo haga y sin olvidar que la dirección es revistas.utn.ac.cr y aquí están las diferentes ediciones de la revista junto con cuando usted hace clic en la revista aparece toda la información de los artículos, el número completo, la información de los artículos que han sido publicados, por ejemplo, ¿verdad? Y está en la versión PDF, que lo puede abrir. Acá está el resumen, ¿verdad? Con la información de cómo citarlo, la información del autor, que es muy importante, porque eso es lo que nos permite que nos busquen en Google Scholar, por ejemplo. Toda esta información está habilitada en YouLook y de hecho ya YouLook está habilitada en Google Scholar también. Entonces, aquí ustedes pueden tener toda esta información acerca de la revista. Pero muy bien, ¿qué es lo que pasa acá? Yo quiero saber cómo puedo subir un artículo. Voy a estar moviendo nuestras fotos. ¿Cómo puedo subir un artículo, verdad? Entonces aquí todos, cuando tengan el usuario y la contraseña en propuestas, me va a decir nuevo envío. Y aquí, ya porque yo escogí la revista YouLook, en el nuevo envío ya voy a poder subir el artículo o la publicación académica que yo quiero que YouLook analice. Y ya a partir de ahí, YouLook empieza todo un proceso, gracias a los JS, envía un mensaje a los gestores de la revista, va para la revisión primera que se hace, luego para el comité editorial, luego para el par evaluador y ya de ahí regresa al autor o la autora para que ya puedan agregar todos los componentes que necesiten y de igual forma se habla de en qué momento ya se va a publicar. Entonces, aquí se tiene que hacer todo un llenado de formularios acerca de los requisitos de envío. Aquí les dan a ustedes si tienen que ir poniéndolo por un check, luego tienen que identificarse, decir cuál es su filiación, cuál universidad pertenece, todo, absolutamente todo les va a pedir. Eso es como para que es de una manera muy general. De igual forma, nosotros estamos con la mayor disposición para explicarles este proceso del paso a paso, poquito a poco para entenderlo muchísimo mejor, porque digamos en estos, tal vez porque no estamos así como en un laboratorio haciéndolo uno por uno, pero cada quien ya en su casa y nos plantean las dudas que tengan y ya a partir de ahí, ya cada quien puede subir sus artículos sin ningún problema. Ya a partir de este momento, nosotros queremos dejarles una tarea muy importante acerca de elaborar la primera producción académica innovadora y yo no sé si doña Pilar quiere explicarnos esta parte tan importante. Esta es una guía muy simple que nos ha servido para precisamente dar esos primeros pasos. Estamos seguros que ya la mayoría de todos ustedes tendrán sus escritos, han publicado quizá, ahorita nos cuentan un poco cuál ha sido su experiencia, nos encantaría, y a partir de ahí, qué otros elementos pueden incorporar a su experiencia, que eso es parte de este webinar que estamos desarrollando juntos. Pero esa es una guía que siempre nos ayuda mucho en este camino para poder animarnos a, si no dar el primer paso, más bien a fortalecer los que ya hemos dado.
el paso número es siempre es pensar en un tema que nos interesaría desarrollar. Siempre hay temas, siempre hay preguntas, siempre hay inquietudes que quisiéramos abordar y sobre ahí es fundamental que demos este primer paso. Tenemos que apasionarnos cuando queremos escribir y romper temores. A veces sentimos que nos sentimos quizá un poquito impotentes para poder dar ese primer paso, pero hay que animarse. Si el tema de innovación es el que me interesa, si el tema de informática, si el tema de comunicación, si el tema de administración de negocios, etcétera, ¿cuál tema es el que realmente me interesaría desarrollar? Temas de emprendimiento, etcétera. Entonces, ahora más bien incluso podemos socializar cuáles son los potenciales temas que nos ha gustado abordar o que nos interesaría abordar en un futuro. Luego habría que, como un segundo paso, es pensar en un elemento innovador que pueda aportar. Bueno, me interesaría que a partir de este estudio quizá desarrolle una nueva metodología, quizá pueda generar un nuevo servicio. A partir de este trabajo me gustaría quizá plantear una propuesta de mejora de un entorno, de una situación organizacional, mejorar el clima organizacional de una empresa, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que creo yo inicialmente que podría ser el aporte innovador? Ese elemento inicial puede que evolucione en el desarrollo mismo de la producción o puede hacer que ajuste, pero siempre hay algo que a uno le interesaría ir visualizando en esa hoja de ruta. Luego, anotar en una hoja en blanco esos temas o respectivos aportes que creemos que podemos derivar de esa producción. De toda esa lluvia de ideas, de esos potenciales temas que nos interesan o esos aportes, podemos elegir el que más realmente nos interesa, porque puede ser que hay 3 o 4, pero siempre es importante priorizar. Si no, a veces podemos generar como un poco la confusión y no podemos orientar claramente todos los esfuerzos a concretar una primera producción. Entonces, sí, yo les recomiendo un poco por la experiencia ya que hemos desarrollado en estos campos, es siempre priorizar sobre qué quiero trabajar mi producción académica, sobre qué tema. Incluso ya tengo algunas ideas o borradores que están ahí en frío y que quiero un poco ya darle seguimiento y concretar. A partir de eso, de ese tema que me gustaría abordar, anotemos todas esas ideas o preguntas que desde esa perspectiva están relacionadas con el tema. 2, 3, 4, 5 ideas o preguntas y ver si hay alguna relación entre esas ideas, ¿verdad? ¿Por qué me interesa abordar ese tema? ¿Cuál sería el impacto a la hora de trabajar ese tema? ¿Cuáles serían los principales obstáculos que enfrento cuando abordo ese tema, entre otros? Y luego vamos a escoger la idea que más le genere interés y esa pregunta, porque pueden haber muchas, pero hay que siempre priorizar, siempre hay que elegir aquella que más nos intriga o que más nos interesa concretar. Luego hacer una indagación sobre el tema o problema o esa idea que seleccionamos, que priorizamos. Entonces ahí es donde es fundamental acudir a las bases de datos. Ya la Universidad Técnica Nacional tiene una serie de bases de datos sumamente valiosas y el apoyo de personas como Jorge y otros compañeros de la biblioteca nos puede ser de gran utilidad para decir, bueno, cómo poder acceder a toda esa información que está ahí siendo incluso fácilmente accesible si tan solo disponemos de unas horas, de unos minutos al día, o por las tardes o las mañanas para ingresar y explorar. Hay muchas herramientas que nos ayudan realmente a ir valorando qué se ha escrito sobre ese tema, qué se ha analizado, qué se ha investigado. Siempre es recomendable pensar hacer esta indagación de los últimos 3 años o de los últimos 5 años para tener acceso a información lo más actualizada. Entonces ahí el tema de los buscadores que bien señalaba Andrea, es fundamental comenzar a hacer esa indagación por palabras claves o preguntas claves que nos puedan ayudar a identificar qué estudios se han desarrollado, qué trabajos se han elaborado. Y luego también es fundamental, como un paso número 8, analizar si hay algunos autores que ya se han planteado esa misma pregunta, o sea, hay algunos teóricos, y quizás nos podríamos decir, pero eso ya se analizó, se vio, no sé, en España, ya ese es un tema sumamente abordado. Bueno, quizá en otros contextos es el tema sí, está muy estudiado, muy profundizado, pero quizá aquí en el entorno nacional o regional no tanto. Entonces podemos también hacer una contextualización de ese estudio en nuestro país y eso es sumamente interesante. Es ahí donde generamos un enlace y una red de académicos, de investigadores, de estudiosos de un tema que va a ir
ayudándonos a comprender mejor la complejidad de ese abordaje de ese tema que estamos estudiando. Incluso en muchos de esos artículos o materiales se anota el correo del autor, autores, y es muy importante, uno podría escribirles a ellos y mostrar el interés de que queremos abordar ese tema en Costa Rica o en la región centroamericana o en América Latina, y entonces a partir de ahí puedan ellos facilitar materiales o dar algunos insights o tips sobre cómo poder también desarrollar el trabajo. Incluso ellos podrían haber elaborado algún instrumento que puede ser aplicado en ese contexto y ajustado según nuestros requerimientos. Y luego, por supuesto, esas líneas afines con diferentes autores nos van a ayudar ya a ampliar todo el panorama de cómo se ha ido abordando ese tema, qué hallazgos se han encontrado alrededor de ese tema y qué otros aspectos quizás se han dejado de atender o no se han estudiado. Y de ahí es donde podemos ya exponer un poco más nuestra propia percepción y evidenciar el aporte original, inédito, innovador de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestra producción académica. Entonces ahora voy a proceder a habilitar todos los videos y los audios para que hagamos como nuestra conversacioncita de dudas y ampliar conceptos y criterios. Ahora sí, doña Katia. Yo tengo dos preguntas. Sí, dígame. La primera, nosotros estamos tratando de establecer un proyecto de habilidades blandas en la universidad. Es un estudio de caso. Entonces, ustedes hablan de cierto límite, o límite no, proponen el hecho de una cantidad de páginas, ¿verdad? Nosotros no hemos terminado el proyecto, además estamos en el proceso todavía, pero me pareció interesante que hablan sobre un artículo que hable del proceso, de cómo es que fue el proceso. Entonces, eso quiere decir que yo puedo escribir con mi compañera acerca del proceso, aunque nosotras no hayamos terminado la investigación, porque nos hace falta todavía. Entonces, quiero saber, uno, si es así, si es que puedo hacer un artículo con respecto a una investigación, el proceso de la investigación, porque es un estudio de caso. El proyecto de nosotros sería, primero sería a nivel cualitativo, y ya el proceso de investigación sería cualitativo. Pero la pregunta es esta. Entonces, si nosotros podemos hacer o desarrollar una propuesta de un artículo que sea más que todo a nivel de elaborar un proceso, contar más bien, no sé si se puede decir así, contar el proceso en un artículo. Eso sería. Muy importante lo que usted menciona y tal vez sirve para todos los demás compañeros. Cuando hacemos un manuscrito o una producción académica, por supuesto, y estamos haciendo una investigación, podríamos hacer un primer avance de ese trabajo de investigación. Entonces, un manuscrito sería fundamental que se oriente ese primer avance de la investigación. Ya me imagino que ustedes mismos en el proceso de lo que ya han ido trabajando han descubierto cosas interesantes, únicas, que dan ese sello innovador o inédito al trabajo que ustedes están desarrollando. Entonces es muy prudente ir haciendo fases del mismo proceso de trabajo de investigación y también del mismo abordaje que ustedes están haciendo en su trabajo. Entonces, enhorabuena que puedan animarse a hacer ese avance. Me parece que incluso abre la puerta para que teóricos o académicos o otras personas que han investigado el tema pues identifiquen, hay un equipo de trabajo, hay unas autoras o unas investigadoras o unas profesoras de la UTN que ya están abordando el tema de habilidades blandas desde esta perspectiva con estos grupos de estudiantes o con profesores, dependiendo de la población, porque eso es lo que vamos a ir dejando claro, ¿verdad? ¿Cuál es el abordaje que estamos haciendo de ese estudio? ¿A quién va dirigido el estudio o qué población está siendo tomada en cuenta? Si es la población de estudiantes de tal carrera, de tal año, o a partir de tales años, ¿verdad? O son graduados, o son, qué sé yo, profesores de la carrera. Eso es muy importante que quede claro cuál es el objetivo de su estudio, ¿verdad? Cuáles son los hallazgos que han encontrado en este proceso, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el paso a paso que ustedes han desarrollado para hacer su estudio? Y que incluso que esta es un primer avance del trabajo que ustedes están desarrollando y que esperan finalizar, no sé, en los próximos meses para poder realmente concluir los hallazgos o los resultados del estudio. Pero
Claro, enhorabuena. Hay estudios que no solamente es un avance, a veces hay 2 avances o 3 avances, dependiendo de la amplitud del estudio como tal, del abordaje que se quiera desarrollar, ¿verdad? Entonces, cuando presento un primer avance y esos resultados, incluso puedo hacer ajustes también en lo que yo he encontrado o le agrego otras herramientas metodológicas, otros instrumentos para profundizar algún componente que encontré que me pareció interesante, porque en un estudio de caso precisamente estamos poniendo un paréntesis a comprender una situación, un entorno. Entonces, bueno, ¿qué otro elemento quiero yo agregar para detallar o profundizar más o encontré otra situación similar en ese proceso, qué sé yo, que está siendo analizado por otros académicos de otra universidad nacional o internacional? Y entonces, bueno, un poco puedo comparar lo que yo he encontrado hasta el momento con los hallazgos que tienen otros teóricos. En fin, yo puedo darle todas esas posibilidades al trabajo, y qué bueno que lo pueda concretar en un primer manuscrito de carácter científico, porque está haciendo un reflejo, un análisis crítico de lo que yo he estado investigando hasta el momento. Es como una fase, la primera fase, que es este proceso, y ya el segundo fase sería la exposición o el desarrollo del proyecto. Y como dice usted, ya una tercera, puede ser hasta una tercera fase en la cual yo ya doy los resultados de todo un proceso que yo vine desarrollando y que fue una conclusión muy, muy importante, ¿verdad? Incluso puede ser que a partir de ese estudio se haga una propuesta para fortalecer o mejorar el abordaje de las habilidades blandas. Entonces puede ser que a partir de ahí se haga una propuesta y eso sea o un artículo o no sé, un libro o un manual o algún otro documento de carácter académico que pueda ser abordado para de insumo, de material didáctico para otro proceso. Entonces puede ser que la primera parte lo aborde como artículos científicos o avances de investigación, y ya la parte de propuesta, una obra, un manual, no sé, el formato que considere más pertinente, o incluso un material audiovisual de orientación, etcétera. Entonces podría ser muy interesante porque tiene esa versatilidad del conocimiento. Lo importante es socializar el conocimiento y buscar luego bajo qué formato, estructura sentimos que es más accesible para compartir y socializar esos hallazgos, porque la investigación se hace rica en tanto yo comparte esos hallazgos, sea transferible. Lo contrario, nos estamos encerrando entre cosas muy interesantes que encontré, pero no aportan nada a la mejora del conocimiento científico, a la mejora del entorno, de la comprensión de la dimensión humana. Muchas gracias, doña Pilar, muy amable. Todo gusto. Muy bien, continuamos con don Marcelo. No, yo realmente estoy como escucha porque sé que poco a poco nos van llevando hacia este proceso de investigación. Yo trabajo con el área de ADC, de Administración y Contabilidad, y con las escuelas de comercio exterior y de aduanas, y con el tema del módulo metacognitivo. Y pues sí, poco a poco va uno materializando un poco el sueño de escribir, de poder investigar y de poder desarrollar. Y pues por eso me llamó mucho la atención, y también pues para vivir la experiencia de la virtualidad. Pues he tenido la opción de dar clases por Zoom, pero nunca he estado de estudiante. Entonces también pues por eso aproveché, y felicitarlas también pues por el trabajo y el desarrollo que están haciendo. Realmente preguntas no tengo, estoy, como les digo, entrando al tema, y no es que esté llevando en este momento la investigación, pero sé que me va a servir muchísimo las herramientas y la guía que nos han dado de qué hacer y dónde entrar, incluso para buscar más información, ¿verdad? Entonces, pues básicamente era eso. Muchísimas gracias. Ahora vamos con don Jorge Valverde. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradecerle de antemano a doña Pilar, Andrea, por la colaboración con respecto al taller, y a todos los participantes, profesores y estudiantes. Este conversatorio taller se enmarca dentro de lo que es el programa de alfabetización informacional digital, que lo que estamos buscando es el desarrollo de competencias, destrezas y habilidades con respecto al acceso, el uso de los recursos de información, las bases de datos y todas las herramientas que la universidad pone a disposición de ustedes. La academia es un área importante que hay que explotar, que hay que difundir, que hay que comunicar, ¿verdad? Y ya tenemos una ventana de difusión, de comunicación o de transmisión de información y conocimiento que es vital para
poder transmitir ese conocimiento, como dice doña Pilar, y que el conocimiento no se quede en cada una de las sedes, o en el profesor, o en los estudiantes. Entonces, lo que estamos tratando es de generar una cultura en donde se fomente y se anime elementos como son la lectura, la redacción y la investigación, elementos estratégicos para todo lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje con los indicadores de calidad. Entonces, es fundamental poder abrir estos espacios, tanto virtuales como presenciales, ¿verdad? Para que todos podamos compartir nuestros conocimientos, nuestras dudas o inquietudes y poder fortalecer un poco más la academia, ¿verdad? Y podemos integrarnos un poco más como universidad, ya que somos sedes que estamos bastante lejos, ¿verdad? Una con otra, pero bueno, por estos medios de las tecnologías de la información y la comunicación nos abren nuevos entornos de aprendizaje, nos abren nuevos entornos de comunicación, difusión y transmisión. Entonces es importante fortalecer todas estas iniciativas, ¿verdad? Y de antemano, bueno, agradecer la anuencia, ¿verdad? Porque con este programa lo que hemos querido es generar un canal de comunicación, de transmisión, para poder difundir todas esas buenas prácticas, todos esos elementos o herramientas que tiene la universidad que pone a disposición, que lo que buscamos es una educación de calidad. Estamos iniciando apenas el viernes el ciclo de inducción. Vamos a tener talleres de EBSCO, de ProWest, de Turnitin, que es una herramienta bastante importante para los profesores cuando van el tema de lo que es similitud y para determinar lo que es el plagio, y de la base de el libro. Entonces, invitar a todos los profesores y que nos están acompañando en este conversatorio de taller para que, en dado caso, nos puedan acompañar en otras actividades y poder generar una comunidad un poco más robusta en el tema de la gestión de la información y el conocimiento que tanto nos hace falta. Y bueno, desde mi punto de vista, no tengo una consulta, más que todo, nos queda esa inquietud o esa semillita como nos la introduce o nos la dice doña Pilar, para que podamos generar, producir artículos, estudios de caso, artículos académicos o científicos, para que podamos transmitir este conocimiento que generamos en la academia, cada uno de nuestras sedes, de acuerdo a nuestro contexto y a nuestras posibilidades. Entonces, bueno, más que abierta la invitación, ¿verdad? Igual, todas las sedes de la universidad tienen su biblioteca, en donde estamos ahí, los bibliotecólogos y bibliotecólogas, anuentes a colaborar en todos los procesos de búsqueda de información o sistematización de los diferentes indicadores, ¿verdad? Para que podamos generar más iniciativas y podamos tener una producción un poco más amplia. Sí, resaltar la importancia de la educación, ¿verdad? Y cómo por medio de la educación vamos a generar esas competencias y esas habilidades que vamos a transmitir por medio de los diferentes escritos. Entonces, es tomar el valor real al proceso educativo, ¿verdad? Y cómo por medio de la producción de artículos o de revistas o de trabajos finales de evaluación vamos a ir mejorando o disminuyendo las brechas, o vamos a ir colaborando en lo que es un desarrollo humano. Es importante, como dice doña Pilar, que todos los compañeros académicos se unan, ¿verdad?, a la iniciativa de comenzar a publicar artículos para que ese conocimiento, bueno, no se nos quede en cada sede, y cada sede es muy rica de acuerdo a su contexto y a su historia. Entonces es importante conocer un poquito de todas las sedes y que nos hagamos más fuertes día con día. Ahora, doña Rocío Murillo quiere también participar. Sí, yo estoy, bueno, iniciando ahí un artículo sobre el rol del docente en la nueva era de la informática. Cuando yo lo escucho a usted, digamos, en esta conferencia decir varias veces, bueno, es mi primera experiencia, hay herramientas que yo no he utilizado, ¿verdad? Ese tipo de cosas. También he pensado en que deberíamos de capacitar, porque tengo dos compañeros que ya, digamos, están un poquito grandes de edad, y entonces para cosillas simples, dice uno simples, ¿verdad? Que tal vez para uno sean más fáciles, para ellos la tecnología no es tan sencilla, ¿verdad? Entonces, bueno, ese rol que tienen que asumir el docente con la tecnología, con las nuevas herramientas, por ahí es donde tengo la idea. Todavía no me he sentado como a... Pues desarrollé algunas cosas, pero ya no me he sentado como a hacer el artículo formalmente, pero ese es como el proyecto de que tengo y el tema a desarrollar.
Pero eso es muy importante, doña Rocío. A mí me alegra muchísimo que usted también nos acompañe y ya tiene por ahí una primera idea de por dónde empezar. Con ese paso a paso que yo le fui mostrando, fui compartiendo, les digo, por ahí empezamos. O sea, comenzar, bueno, alrededor de eso, ¿qué quisiera yo? No sé, competencias del docente, obstáculos, beneficios, ¿verdad? El impacto, estrategias, ¿verdad? No sé, dependiendo lo que usted le va interesando. Nosotros también ya a partir de la primera semana de marzo tendremos a Andrea a tiempo completo en la red de innovación y ese es un gran logro que hemos tenido, de verdad, y valoramos Qué muchísimo. bueno. Entonces, usted también podría, si también lo tiene, o sus compañeros, ¿verdad? Los que usted menciona, que aunque sean grandotes, pero no hay edad para aprender, ¿verdad? Y no hay Es edad. que exactamente, y ahora estamos obligados como docentes cuando vimos bueno, ustedes decían los temas, pues esa innovación pedagógica que debemos tener independientemente de la edad, o sea, la era de la informática nos está obligando a actualizarnos sí o sí, ¿verdad? Con estas nuevas herramientas. Así. Entonces, bueno, ese rol del docente tiene que modificarse, ante la pedagogía emergente, ¿verdad? Que ya ahora es mitad virtual y mitad presencial y cuidado no, un mayor porcentaje. Bueno, por el momento ya no, hay más participantes. No No hay sé nada. si, no, ¿O está claro? Nosotros con muchísimo gusto vamos a compartir todo este material, tanto la presentación, tanto el video, el enlace del video, como también la presentación de apoyo y por supuesto, como les decía, la mayor anuencia de la red de innovación académica para poder también acompañarles presencial o en línea, ¿verdad? Con este tipo de procesos que es de un aprendizaje constante, permanente y sobre todo con la voluntad de saber que sí se puede y que todos estamos aquí con el afán de aprender y construir y compartir ese aprendizaje, ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, más bien animarnos a dar ese primer paso y agradecerles profundamente ese voto de confianza de acompañarnos en este primer webinar de la Red de Innovación Académica en el programa de Alfin. Reiterarle el agradecimiento a Andrea, a don Jorge, a don Eric y a todos ustedes porque realmente sin esa oportunidad que nos han abierto esta tarde para estar acá, las mejores buenas intenciones que tenemos no se concretan. Entonces yo creo que ya comenzamos a trazar un camino en el cual esperamos seguir sumando voluntad y compromiso para fortalecer la innovación, la producción académica, la investigación y sobre todo el saber que la Universidad Técnica está para servir y apoyar los procesos de mejora y transformación que requiere el país y más allá. Así que de todo corazón de mi parte, como coordinadora de la Red de Innovación y como directora de la revista YOLUC, muy agradecida con todos, con esta oportunidad y esperamos que nos acompañen en las próximas actividades de la Red de Innovación Académica. Buenas tardes, doña Pilar, habla Roberto Pineda. Ay, don Roberto, qué gusto. Yo decía, yo le voy a Maite. Estábamos juntos, solo que Maite tenía ya un compromiso, entonces se fue hace como 5 minutos, pero también muy agradecidos. Se fue a tomar un cafecito. No, tenía trabajo. No lo veo, don Roberto, qué gusto que nos haya acompañado, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, me pareció muy bien la actividad, así que creo que va a ser muy productivo para todos y todas los que escuchamos.